Bueno, continuamos con el cuarto ponente de la tarde, del día, disculpadme. Tenemos ahora a don Jesús Callejo, el gran teatrillo histórico, farsas y bulos que hicieron época. Don Jesús Callejo, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, cofundador del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo y colaborador de revistas de especialidades en Historia y Misterios, Año Cero, Muy Historia, y también en programas de televisión como Sabidurías Orientales, de la UNED, en TV2, Cuarto Milenio, 4, El Punto sobre la Historia, entre Madrid, El Colegio Invisible, en Mega o el más reciente, Cuarto de Maravillas, en Telemadrid. Ha publicado 30 libros sobre enigmas históricos, leyendas y tradiciones populares, entre ellos Un Madrid insólito, La España extraña, junto con Javier Sierra, Secretos medievales, Grandes misterios de la arqueología, He visto cosas que no creerías o Gabinete de las Maravillas, 101 objetos asombrosos de la España insólita. Desde su creación en el año 2013 es director del podcast La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast, que lleva 13 temporadas con casi 600 episodios emitidos. Cada semana se encarga de la sección El Cronovisor en el programa SER, Historia, dirigido por Nacho Ares, y colabora en el podcast Midfast, dirigido por Sergio Cordero, sobre ciencia y tecnología. Como cada uno de los ponentes que están aquí, agradecemos vuestro tiempo, vuestro saber y el prestigio que nos traéis a este evento. Muchas gracias, Jesús. Te dejo con el público, espero que disfruten tanto como yo. Gracias. Muy buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Potente el sonido. Reverbera. ¿Habéis comido bien? Es importante. Menos mal que has dado tú la primera charla. Con los jugos gástricos siempre es más complicado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que todos los que estáis aquí sabéis, algún bulo seguro que conocéis, y sobre todo conocéis las fake news que nos han intentado colar y tragar desde hace siglos. Entonces hay muchas de las cosas que ahora damos por sabidas o por enterado, pero sin embargo parten de una premisa errónea o de algún documento falso, sencillamente de esas leyendas urbanas que se van propagando con el tiempo, y al final nos acabamos creyendo por dos razones básicas. Primero, porque es muy fácil asumirlo, muchas veces son refranes populares, y otras veces porque lo complicado es a veces ir a las fuentes para comprobar si es verdad o es mentira, ¿no? La historia. Y fijaros un poco, por eso lo llamo teatrillo histórico. Porque en el fondo no forma parte de un teatro, ¿no? Al final creemos lo que creemos. Hay actores que juegan en la historia y son los protagonistas, pero no todo lo que cuentan de ellos es verdad. Y he puesto como ilustración un cuadro. Como sé que ya habéis hecho la digestión y estáis despiertos, os preguntaré, porque hay un concurso, hay un apartamento en Torrevieja para aquel que sepa qué cuadro es este, quién lo pintó y cómo se titula. Exacto. Es un cuadro que está en el Congreso de los Diputados. Cuando hay visitas orquestadas la gente lo puede ver. Es un cuadro de 1860, es un cuadro de Antonio Gisbert, y por tanto representa ese romanticismo del momento donde se buscaban recrear acontecimientos históricos que tuvieran un renombre. En este caso estamos hablando de la batalla de Villalar, más bien del día siguiente de la batalla de Villalar. Como bien sabéis, la batalla de Villalar es el 23 de abril de 1521, donde, en fin, los liberales, entre ellos Bravo, Padilla y Maldonado, acaban como acaban, que es este cuadro que representa Antonio Gisbert. Pero este cuadro, donde se pagaban 80.000 reales de la época, que era una cantidad considerable, pero este cuadro tiene 3 errores históricos. Sigue en juego el apartamento de Torrevieja. A ver, ¿detectáis algún error histórico en este cuadro? ¿Conocéis la batalla de Villalar? ¿Conocéis lo que aconteció? El que está aquí, el que está ya descabezado, es Juan Bravo. El que le están dando la munición es Juan Padilla. Y el que está subiendo, diciendo la que me espera, es Maldonado. Eso es una pista. ¿Algún error histórico veis en este cuadro? Es un cuadro que se pinta en 1860 y esto ocurrió el 24 de abril de 1521. O sea que, no sé si se documentó o no, pero estaba de oídas, ¿no? Muchas de las cosas que se cuentan y se reflejan. ¿Algún detalle? ¿Qué tipo de monjes son estos? ¿Por el hábito? Dominicos. Pues eran franciscanos.
error, tampoco pasa nada. Pero era franciscano, si se hubiera un poco documentado, le costaba lo mismo, hacer el óleo con un dominico que con un franciscano. Bueno, vale, se lo pasamos, pero tiene otro error. Ya veréis cómo a partir de ahora este cuadro lo vais a ver de otra manera. ¿Qué tiene en la mano el verdugo? ¿Qué tiene en la mano el verdugo? Tiene una cabeza, ¿vale?, que es la de Juan Bravo, y en la otra... Estos eran nobles, ¿no? Estamos hablando de una reunión comunera, pero no eran gente de la calle, eran gente hidalga, gente con prestigio, y por lo tanto, cuando se les condenaba a muerte, no morían igual que un plebeyo, que un ciudadano normal y corriente. Tenían que ser decapitados, porque la decapitación, hombre, si acertabas bien, era mucho más rápido que ahorcarte, ya no te digo quemarte. Pero la forma de ejecutarle, que efectivamente era la decapitación, nunca podía ser con un hacha. Era con una espada grande y certera. Para eso había que buscar un buen verdugo que lo hiciera. Por lo tanto, segundo error histórico. Y el tercer error histórico, eso ya para nota. Porque aquí se está viendo una iglesia que se supone que es la de Villalar. Bueno, esa iglesia no está ahí, pero bueno, eso es un error tonto. Pero bueno, lo pongo esto dentro de un poco de la presentación y del título que le quiero dar, para que veamos que muchas veces cuadros que asumimos como, en fin, verdades históricas, pues no son tales. Y un poco también pasa, si nos vamos atrás, a la época de las pirámides, a la época de Egipto, que ya sabéis que tiene mucha fascinación, muchos misterios, y lo que queda por descubrir, porque solo se ha descubierto un 10%, solo queda el 90%, no sé si lo llegáramos a ver. Pero os habéis fijado que a la esfinge le falta la nariz. ¿Quién le destruyó esa nariz? ¿Qué es lo que os suena? ¿Quién fue el que se la cargó, la nariz? Y no me vale esto, ¿eh? Ya sé que lo estabais pensando. No fue Obelix, ¿vale? No fue. ¿Qué rumor os ha llegado? ¿Quién fueron los que se cargaron la nariz de la esfinge? Los franceses, ¿no? Claro. En fin, los mamelucos haciendo prácticas de tiro, pues dicen, pues venga, tenemos la esfinge aquí, y en la campaña de Napoleón de 1798, pues dijo, pues venga, total, es un pedrusco ahí gordo, con una cabeza, pues adelante. Pues no fueron los mamelucos, no fue el ejército de Napoleón, no fueron sus soldados. Y que a lo mejor lo hubiera intentado, porque los mamelucos eran tan bestias como para eso, pero es verdad que Napoleón, ya sabéis que se acompañó de una comitiva de científicos y sí que preservó todo lo que pudo ese patrimonio egipcio. Otra cosa es todo lo que robó para el Louvre, ¿no? Pero bueno, intentó preservarlo. Gracias a esa campaña, Champollion pudo por fin descifrar esa piedra de Rosetta. Bueno, pues no fueron los mamelucos, este cuerpo de élite de Napoleón, sino que hay toda una crónica del siglo XV, ni más ni menos, de Al-Makrisi, de uno de esos cronistas árabes, que dice claramente que fue por un fanático sufí, además, que como, primero, no cree en las imágenes, ya sabéis un poco dentro del mundo islámico, en fin, las imágenes para ello es idolatría, y además vio que en aquella época los habitantes que estaban en Egipto, estamos hablando de mediados del siglo XV, estaban adorando a esta esfinge para que les protegiera y para que sus cosechas fueran más fértiles. Y entonces este jeque sufí dijo, pues a tomar por culo la esfinge, porque no me interesa. Y entonces hizo todo lo posible con la artillería que tenía en aquella época para cargárselo. Lo único que se pudo cargar, por suerte, fue la nariz. Así que habría que descartarlo. Así es como se supone que debía ser la esfinge en su momento, así es como nos ha quedado casi de milagro, ¿no? Porque han hecho muchísimos atentados y muchísimo vandalismo a lo largo de la historia, sobre todo cuando llegan los musulmanes allí, para cargarse no solo la pirámide, para que no se la pudieron cargar, sino también la esfinge. Pero bueno, es otro bulo que había que descartar. Igual que pasa también con los famosos monumentos históricos y sobre todo clásicos, tanto griegos como romanos. Vale, que sosos, pero siempre tienen el mismo color. Y efectivamente no tienen ese color. En su origen tienen unos colores exagerados, exuberantes, muy policromados. Entonces, para que veáis, ese no es el Partenón, pero es muy parecido un poco a lo que sería toda la decoración que veis ahí. Era algo que para ellos les llamaba mucho la atención porque los colores no solo tenían una función decorativa, una función ornamental, sino que también tenían una decoración y una simbología religiosa. Cada color normalmente estaba asociado también a la divinidad o estaba también representando algún tipo
de elemento cósmico, que es lo que representaban también, por otra parte, las divinidades. Así que, bueno, sería otro error que había que descartar. Igual que pasa con la película 300. Lo que habéis visto 300, ya sabemos que es una recreación, que no hay que tomárselo en serio, en fin, pero es verdad que había unos cuantos espartanos y es verdad que había, pues en fin, todo un ejército persa tremendo, ¿no? Y es verdad que no solo eran 300, como bien sabéis, es verdad que eran 300 espartanos, pero había muchos más que pelearon contra los persas, pero evidentemente nunca pudieron pelear así, desnudos, contra ese ejército. A la primera de cambio, por mucho escudo que tuvieran, al final alguna herida tendrían, y las heridas a lo mejor no morías de forma inmediata, pero vamos, la septicemia no te hizo la quitar. Y por lo tanto, la forma en la que iban ellos era de esta manera, con ese casco, por supuesto, como buen hoplita, con el escudo, con la lambda, con la letra griega, la lambda, que significa la cedemonia, que es de donde ellos procedían, y por supuesto, pues bien provistos de lanza, de escudo, incluso con un taparrabos también para que no se le viera las cosas, porque ese pelear con eso al aire también es un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, también es algo que mucha gente se piensa que lo que se cuenta en las películas va a misa y no es verdad. Hay licencias literarias, en este caso licencias artísticas, que están muy bien, que forman parte de un cómic, pero nunca llegarían a pelear de esta manera. No era tan estúpido Leónidas ni sus 300. Ya que hablamos un poco de batallas, algo, en fin, ahora nadie se lo cree, pero es que en aquella época se creyó a pies juntillas que el apóstol Santiago participaba en batallas. Y donde empieza todo es en esta batalla de Clavijo, del año 844. Es una batalla donde las crónicas posteriores, evidentemente, hablan de que el rey de Asturias, Ramiro, pues se pelea en aquel momento con el emir, todavía no había llegado el califato, el emir Abderramán II. Está en vigor el infame tributo de las 100 doncellas y por lo tanto pues una forma de erradicarlo pues era intentar vencer al emir Abderramán II para conseguirlo. Como ven que por las buenas no lo consigue porque los musulmanes eran mucho mejores peleando, dicen las crónicas que mira tú por dónde, se abren los cielos, aparece el caballo blanco de Santiago y con su espada flamígera empieza a descabezar a todo moro que empieza que ve por ahí. Batalla asegurada, claro, y encima los moros dicen, vaya, encima con esta ayuda sí cualquiera, ¿no? Por cierto, hay crónicas de batalla donde un ángel ayuda a los moros para vencer a los cristianos, o sea que depende de quién lo cuente, pero no en esta batalla, en otras posteriores. Bueno, lo importante de esta batalla, que es ficticia, Sánchez Albornoz y cualquier historiador serio sabe que no ocurrió, que no hubo tal batalla de Clavijo, que no fue en 844, que por supuesto no surgió de la nada el apóstol Santiago, pero sí dio origen a varias cosas. Primero, a la expresión de Santiago y cierra España, que fue una expresión caballeresca a la hora de entrar en batalla, pero también al voto de Santiago. El voto de Santiago era un impuesto que se estableció a partir del siglo XII, que es cuando empiezan este tipo de crónicas, para que los reinos de Castilla pues dieran un tributo, un diezmo a Santiago de Compostela, que por entonces estaba empezando a construir la catedral, y tanto en dinero como en cosechas, pues les vino muy bien, porque era el momento en que el camino de Santiago ya se había descubierto anteriormente, ¿no? Porque es en el siglo IX cuando también aparece de milagro esa tumba supuestamente de Santiago. No vamos a entrar si es de Santiago o si es de Prisciliano, eso es todo debate. Pero sí que se empieza a desarrollar ese camino de Santiago. Pero es en el siglo XII donde ya se establece de una forma sistemática y turística, con el Codex Calistino, para que haya todo un peregrinaje, donde hay ideas culturales, ideas también económicas y, por supuesto, ideas espirituales, cuyo epicentro sería Santiago de Compostela. Y bueno, pues Diego Gelmírez, que era el obispo listillo de la época, le interesaba crear todo un bulo y toda una falsificación para que, primero, que se diera dinero a Santiago de Compostela, el voto de Santiago diciendo que había aparecido en 844, y luego sencillamente para crear como un patrón, un icono, un ídolo que sirviera de aliciente a las tropas cristianas a la hora de entablar batallas dentro de lo que era la época de la Reconquista. O sea que la jugada fue perfecta y le salió perfecta. Y no solo aparece aquí, sino que aparece en otros lugares. Bueno, nunca existió esa batalla y Santiago no. Pero tampoco da igual.
Como además Santiago ya aparecía en demasiadas batallas, tuvo competencia con San Millán. Entonces en San Millán, si habéis ido al monasterio de San Millán, el de Suso, el de Yuso, perdón, el de abajo, el más moderno, en la fachada aparece San Millán, también montado en un, iba a decir en un caballo, pero no es un caballo, sería un unicornio, pero también dado mandobles. Fijaros, San Millán, que era un anacoreta visigodo, que el pobre hombre no se metió nunca en ninguna pelea, pero da igual, porque dijeron los de La Rioja, si estos tienen a Santiago, nosotros tenemos a San Millán, y si levantara la cabeza o saliera de su tumba, sí que les daría de gorrazo, porque, hombre, pobres hombres, un apóstol que no tenía nada que ver con esta historia, y un eremita que tampoco tenía nada que ver con esto, pero les convierten en iconos representativos de las batallas que se produjeron a lo largo de la Reconquista. Bueno, pues falsedad, que coló y que duró durante muchísimo tiempo este voto de Santiago. Ya no digamos esto. También habéis oído, ¿no? Lo de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. De hecho, esto ha dado mucho juego a la Iglesia. Esto lo sabe muy bien Miguel Torita, que tiene un libro de reliquias, donde muchas de estas historias, donde aparecen muchos mártires, de forma exagerada, porque no es el único caso, pero imaginaros, 11.000 vírgenes. Eso daba juego para que cualquier cráneo que tú cogieras lo colocabas en una vitrina, en un relicario, y dices, esta es una de las cabezas de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula. Y daba igual si te lo creías o no te lo creías, ya estaba. Con lo cual, bueno, ya no digo con los santos inocentes, con los 144.000 santos inocentes, eso daba mucho juego para la Iglesia y sobre todo para los santuarios a la hora de colocar una reliquia que estaba muy bien ahí. Claro, existe un pequeño problema. Bueno, a lo mejor el problema gordo es que Santa Úrsula nunca existió, pero bueno, salvo ese detalle insignificante, es que también se debe a un error de transcripción del siglo X. Es decir, cuando aparece, sabéis que a partir del siglo X, sobre todo a partir del siglo XIII, con Santiago de la Vorágine, cuando empieza a hacer la hagiografía de distintos santos, ¿vale?, pues se inventan muchas cosas, se inventan milagros, pero bueno, en el siglo X sí que aparece una descripción de Santa Úrsula, donde dice que fue martirizada por los hunos, porque ella, preservando su virginidad, igual que sus doncellas, pues los hunos, y sobre todo Atila, pues la quiso mancillar, ella dijo que no, muy digna, y pues ya está, pues la ejecutamos, fuera. Y lo que aparece dentro de esa transcripción pone Virginis, o sea, pone números romanos, ¿no? Una X y un palito, 11 Virginis, pero antes de Virginis pone una M, o sea, el 11 M Virginis. Traducción que se ha hecho. 11 M 1000 vírgenes, 11.000 vírgenes. No, M era mártires, 11 mártires de Santa Úrsula. Claro, de 11 a 11.000 hay un pequeño desbarajuste matemático, ¿no? Pero daba igual. La M, en lugar de mártires, se convirtió en milis. Pero es que lo más gracioso todavía, aparte de eso, o sea, un error de bulto, aparte de eso, es que en el año 1969 se hizo una reforma litúrgica, una reforma del santoral, del calendario santoral, por parte de Pablo VI. Porque vio que había muchos santos que no tenían ninguna credibilidad histórica, que estaban por ahí, y dice, bueno, venga, pues son santos porque sí. Porque lo ha dicho Dios. Pero él, muy prudente, me imagino que también sus cardenales dijeron, oye, vamos a hacer una reforma en el año 1969 donde coloquemos un poco los que son santos de devoción universal, pero que tengamos algún apoyo histórico. Y claro, se dieron cuenta que todos estos santos del siglo II, siglo III y siglo IV, y entonces hubo, menos mal que muchos cristianos y muchos católicos no se enteraron muy bien de la historia, pero quedaron descabalgados de sus peanas. Eso no quita para que fuera, o sea, todavía se siga haciendo culto popular a estos santos, pero muchos dijeron, en fin, son santos porque son santos, porque la gente los venera, los adora y allá ellos, pero no porque tengan una credibilidad histórica, no porque haya un apoyo documental. ¿Qué santos pensáis que cayeron de su pedestal? Aparte de Santa Úrsula, que también estaba, claro. San Cristóbal, Santa Bárbara, San Jorge. A San Jorge le volvieron a restablecer. San Valentín. Bueno, es que el problema es que aparecieron dos San Valentines. Dice, ¿cuál es el bueno? Dice, el que casa. Dice, ya, pero es que los dos casaban. En fin. A la hora de la verdad, ninguno casaba en los datos históricos. Entonces San Valentín tampoco es. A ver, fíjate, no es que ya no sea santo,
pero no es santo universal desde el punto de vista teológico y católico, porque, en fin, se inventaron casi todo de San Valentín. Así que, bueno, varios cayeron de su pedestal, y entre ellos Santa Úrsula. Así que la pobre Santa Úrsula ni eran 11.000 vírgenes, ni siquiera posiblemente a Santa Úrsula, y si lo hubieran preguntado a Atila, si lo hubiéramos ahora, Atila te diríamos, ¿no? A esta no la tengo yo, vamos, dentro de las que pasé por la piedra, a esta no. Y es lo que pasó, o sea, que al final se inventan este tipo de historias, pues bueno, porque queda bien y porque al final se saca un cierto rendimiento económico a este tipo de historias que son más falsas que una moneda falsa de Judas. Con la donación de Constantino pasó lo mismo, pero bueno, tampoco por enrollar, que lo conoceréis porque Javier lo sabe perfectamente, pero también el provecho que se sacó con esta falsa donación de Constantino hasta que fue demostrada una falsedad. Constantino, del siglo IV, ya sabéis, la falsificación es del siglo VIII, pero hasta el siglo XVI, hasta que aparece Lorenzo Valla, un renacentista italiano, no demuestra claramente que esta donación de Constantino era una falsedad como una casa. Pero esto le sirvió a la Iglesia para decir que sus territorios, los territorios de los estados pontificios, le correspondían y que, por lo tanto, no solo tenían un poder espiritual, sino también un poder terrenal. Y por eso eran también los papas los que tenían que investir al emperador, al rey de turno, porque también ellos tenían esa legitimidad gracias a la adoración de Constantino. Una falsedad como una casa, pero que funcionó y que siguió aprovechando la Iglesia durante casi 1000 años. Bueno, ¿qué pasa también con el famoso dedito? ¿Qué? Lo dejo ahí paralelo. ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué significa si tenemos aquí yo tengo aquí a un leñador que le estoy pisando la cabeza? Y vosotros sois el pueblo. Bueno, en la época romana, el populacho. ¿Qué hacemos? Si levantáis el dedo, ¿qué significaría? ¿Que le salvo? Y si le pongo el dedo para acá, que me le cargo, ¿no? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuera al revés? Pues parece que era al revés. Es verdad que este cuadro, este es hay muchos cuadros, igual que os puse al principio, el de Antonio Gisbert, son cuadros que inducen al error, porque ahí sí que está indicando claramente que si levantas el pulgar, pues está claro, vida, ¿no? Se le salva. Y para abajo, ¿qué significa? El inframundo, el demonio, la muerte, la oscuridad, que el simbolismo está claro. Pero en el mundo romano, si nos ponemos en su contexto de hace 2000 años, el índice para arriba es yúgula, y vosotros, el populacho, tendríais que estar yúgula, es decir, que le tengo que partir la yugular o rebanarle. Eso es yugular. Pero si decís esto, es que mi espada y gladius la envaino y entonces la dejo vivo. Fijaros lo importante del dedito, porque claro, si me estáis haciendo así, pensando que le estáis diciendo que la vida, el que le tengo aquí pisoteado estaré, no, que eso es un error histórico, que no. Pero claro, a lo mejor antes de que hable yo ya le he cortado la yugular. Es importante, pues si digo, si tenéis un cronovisor y podéis viajar al pasado, cuidadito con el dedito. Pregunta de historia. Ya veo que estáis espabilados y que os gusta la marcha, ¿no? ¿Quién fue el último rey godo? Venga, sin miedo. Estamos ahí. Estamos asustados, ¿eh? Roderico, de toda la vida. Mira qué culto es, Javier, que dice Roderico en lugar de decir Rodrigo, como se tiene que decir, que es la parte más castiza, ¿no? Pero bueno, era Roderico Res. ¿Era Rodrigo el último rey que la palma en la batalla de Guadalete? ¿Que la palma? La palma, que muere. No murió en la batalla. ¿Sí? ¿Dónde murió? Envenenado, pero encima por su... No, don Rodrigo. El envenenado no muere, el envenenado. Otra cosa es que muriera en la batalla de Guadalete. Otra cosa es esa, en el 711. Porque parece que sobrevivió y todavía renqueando, sobrevivió porque, por ejemplo, en Viseu, y esto lo sabe muy bien Álvaro, apareció una lápida en esta localidad portuguesa donde pone una lápida de Rodrigo Res, o sea que aquí yace, supone que el rey Rodrigo. Es decir, que si es verdad esa lápida, se logró con heridas salir, irse pasando por la Sierra de Francia, llegar hasta Portugal y ahí morir. Y oficialmente este fue el último rey godo, antes de la guerra civil entre Vitiza y Rodrigo. ¿Y Pelayo no descendía de los dos? No, Pelayo es posterior. Pelayo es el que empieza ya la reconquista, y Covadonga. No.
Estamos hablando ahora, Pelayo es un poco el sucesor, evidentemente, del linaje, porque la reconquista realmente no es correcta esa palabra. Sería la reconstrucción, una vez más, del reino de Toledo, lo que están buscando. Lo que no sabían es que esa reconquista iba a durar hasta 1492, pero bueno, salvo eso. Pero en la reconquista, Pelayo ya tiene otra función, pero eso ya estamos en Asturias y estamos ahí en ese reducto que queda. No, solo es un poco la idea de que aquí tenéis unos cuantos reyes godos que morían como morían todos, es verdad que no solían morir en la cama, pero lo interesante es que se ha descubierto posteriormente que hubo 2 reyes más godos que sucedieron a Rodrigo. Es verdad que sin chicha ni limonada, pero lo sucedieron. Uno sería Aquila II, o Agila II, que duró muy poquito, porque fue un par de años, 3 años, y le sucede, bueno, antes de eso, no lo tengo ahí la foto, sería unos 3 años, entre 1710, a pesar que, porque ya sabéis que por entonces estaba todo dividido un poco en la septimania, la narbonense, entonces cada uno tenía sus territorios, eran como condes con poder, pero que luego se convierten en reyes, sencillamente cuando ya veis que hay un vacío de poder, sencillamente porque ni Bitiza está, ni Rodrigo está, y sin embargo los musulmanes poco a poco se van envalentonando y van entrando. Pero lo bueno de Agila II es que sí llega a acuñar moneda, y acuñar moneda era lo que te daba como la autoridad de que te habían nombrado tus hombres, por lo menos como rey, cosa que con Ardón o Ardabasto no ocurre, nunca llega a acuñar moneda. Pero oficialmente, digo, para cuando veáis en televisión en estos concursos de cultura general, cuando digan, ¿quién fue el último rey godo? Y digáis Agila II o Eduardo, pues al final os van a decir que era rey de la China, porque me imagino que se apoyarán en la tesis oficial, que fue Rodrigo. Pero, como sois más cultos, veréis que hay esa pequeña diferenciación que realmente sería lo correcto, ¿vale? Decir estos dos, a pesar de que ya te digo, ni chicha ni limonada, porque cada uno tuvieron territorios muy efímeros, al final no tuvieron ninguna repulsión, entre otras cosas porque murieron también muy jóvenes. Bueno, nos vamos a otro de los mitos, que este es más conocido. Esto sí que lo sabes tú, ¿no? ¿Tenían o no tenían cuernos los cascos? Digo, los cascos de los vikingos. Ya sabéis que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha existido esta tradición? ¿Por qué asumimos esto como algo cierto? Porque en los funerales vikingos se enterraba con su ajuar. ¿Y el ajuar qué era? Se le enterraba con su espada, su casco, pero también se le enterraba muchas veces con los cuernos, que era lo que le servía o bien para beber, o a veces ese cuerno servía mejor para que sonara, es decir, como un instrumento. Entonces, claro, se asoció casco por un lado, cuerno por otro y la calavera por ahí, y dice, pues ya está, es que este con el tiempo ha desgajado del casco. No es así. Pero también es verdad que tiene mucho que ver con este yacimiento que se encontró, los cascos de Pexo, que están en el Museo Nacional de Dinamarca, y dijeron, ¿ves? Esto es lo que demuestra que efectivamente los vikingos tenían cuernos, porque esto sí que es una prueba arqueológica. Solo tiene un pequeño detalle. ¿Cuál es, Javier? Te he pillado, ¿eh? Estos son 2000 años antes de los vikingos. Pero salvo ese detalle, no tiene nada que ver con los vikingos. Entonces, claro, tú lo ves así y se asoció a ellos, ¿no? Pero no tenía nada que ver, ¿sí? Porque estamos hablando de un pueblo muchísimo anterior, pero por error, consciente o inconsciente, se les atribuyó. Igual que pasó con este cuadro. Así que os puse el cuadro de Llorón para lo del dedito de los gladiadores. El que lo lió, en este caso, fue Malmström, en este cuadro de 1857, donde también le dio por poner a los vikingos con cuernos. Entonces, claro, si lo ves en un cuadro del siglo XIX, pues será verdad, ¿no? Vale. Y encima, para colmo, en las óperas de Richard Wagner, cuando salen vikingos, les salen también con el casco, con los cuernos. Así que el caldo de cultivo estaba perfecto, ¿no? Bien guisado, pero era falso, era falso. O la ruta vikinga, al final, la clásica pregunta, ¿quién descubrió América? Y no me digáis Colón. Fueron los vikingos, pero está demostrado, además. Fueron los vikingos, es verdad que la parte de Norteamérica, la parte que ahora conocemos de Canadá, la isla de Terranova, que yo llamaba Finlandia, pero eso es América, por lo tanto, en el año 1000, más o menos,
Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, sí que descubre América, partiendo de Groenlandia y yendo pues siempre hacia el oeste. Eso está demostrado. Pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, digo lo de menos. Me refiero que ya debería estar en los libros de colegio, de instituto y de universidad, y sin embargo sigue sin estar, lo cual me llama mucho la atención, pero bueno, no sé por qué. Pero lo interesante era saber, porque claro, las crónicas que tenemos vikingas dan otros nombres, ¿no? Como ves, o sea, habla de Helluland, habla de Markland y habla de Vinlandia. Parece ser que Vinlandia efectivamente sería la isla de Terranova, que Markland correspondería a la costa del Labrador y que Helluland sería esa isla de Baffin. Y este sería un poco el trayecto que van haciendo, ¿no? Irían ahí y llegarían a esta zona donde se ha encontrado, pero además ya de una forma totalmente fehaciente, todo eso que se llama la ensenada de las medusas, es decir, un lugar donde construyeron sus habitáculos, incluso sus herrerías, para hacer sus instrumentos, ¿no? Sus instrumentos tanto cotidianos como de guerra. Ahí tendréis una reconstrucción, ¿no? En Lance de Midos, en esta ensenada de las medusas. Y está demostrado, entonces digo que todavía a día de hoy sigamos siendo reacios a admitir que los vikingos estuvieron en toda esa zona, y ya digo esa zona, como demostrado, porque ya veis que incluso hay leyendas que hablan de que posiblemente también estuvieron en Centroamérica, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese fregado. Y el mapa de Vinlandia, ¿qué pensáis? ¿Que es correcto? Porque se ha polemizado demasiado. ¿Es real? Realmente es verdad que se ha fechado lo que es el pergamino en el año 1434, según la Universidad de Arizona y según el carbono 14, ¿de acuerdo? Pero el que se haya fechado el pergamino en 1434, es decir, antes del descubrimiento de América, lo que está dibujado ahí sería correcto. ¿Qué pensaba? Álvaro dice que no. ¿Quién se apunta con Álvaro? ¿Quién dice que sí? Que levante la mano. Ah, lo has levantado. No lo ha levantado, se está quitando el abrigo. Bueno, aquí hay dudas. Esto pasa un poco como lo de la sábana santa, ¿no? Es auténtica. Dice, bueno, pues los lunes, los miércoles y los viernes es falsa, pero los martes, los jueves y los sábados es auténtica. En este caso pasa un poco parecido, ¿no? Sí. Se dijo que la tinta se había demostrado, descubierto que tenía anatasa. Anatasa es un derivado del titanio que en aquella época no existía, por lo tanto era una falsificación más o menos de 1920 y tantos. Pero luego llegó otro investigador que dijo, atentos, porque en la Edad Media sí que la anatasa estaba en alguna de las tintas. Por lo tanto, el que dibujó este mapa pudo haber sido un cartógrafo del siglo XV. Con lo cual, este mapa, lo importante de este mapa, si es verdad, si estamos en el jueves, el día jueves, si es verdad, sí que sería auténtico y por lo tanto sería la prueba, una prueba evidente de que realmente no solo los vikingos estuvieron en Norteamérica, sino que además conocían pues todo este tipo de territorios, que además es muy real, porque toda esta parte de Groenlandia es muy real, cosa que por entonces era muy difícil de cartografiar, porque estaba, como os podéis imaginar, un bloque de hielo, y que conocían lo que era Vinlandia, que sería esta isla de Terranova. Así que lo dejamos en duda. Hay días que es auténtico y hay días que es falso. La piedra de Kensington, esto es algo que se intentó demostrar, que estuvieron los vikingos y que esas son runas. Bueno, pues este es un opar falso. Una vez di una charla solo de opars falsos. La gente se quedó extrañada porque dice, me has destruido varios mitos. Digo, ¿qué le voy a hacer? Porque hay opars que nos van pasando diciendo que son auténticos y luego, pues no son. Que ya me gustaría a mí que fueran auténticos, pero hay objetos que por muy fuera del tiempo que estén, no corresponden a la realidad o no corresponden a la antigüedad que tienen. Bueno, pues este sería el caso, pero voy a limitar en ello. Bueno, pero volvemos a Colón, pero a Colón no por si lo descubrió o no descubrió, porque Colón tiene miga, ¿no? Pero siempre se ha dicho que fue con 3 naves. ¿Qué 3 naves eran? ¿3 carabelas? No, una nave y 2 carabelas. Ahí está. Te estás ganando, el apartamento de Torrevieja. Te estás ganando. Ahí lo tenéis. Es verdad que es una chorrada, si queréis, pero siempre es bueno precisarlo, porque la nao, la Santa María, la Galante, además es la que barrena y la que al final, con sus maderas, se convierte en el Fuerte Navidad, que sería el primer asentamiento en América español, que sería eso, por las maderas de ese barco que al final barrenó y que sería la nao y no las carabelas. O el famoso juego de color. ¿Existió un juego de color?
¿Sabéis cómo era lo de Huevo Colón, no? Sobre todo cuando está en la Junta de Sabios de Salamanca, le dice, ¡ah! No hay nadie que pueda llegar a esas tierras como usted dice, ¿no? Porque el mar tenebroso, lleno de monstruos, para nada. Dice, eso es muy difícil. ¿Cómo me demuestra usted que esto es posible? Dice, pues igual que puedo poner un huevo de pie. Dice, eso es mentira. Ya sabéis un poco lo de la parte hueca que tiene esa cámara de aire, lo puso y lo colocó ahí. Pero lo interesante es, ¿lo hiciera o no lo hiciera? En Salamanca sí sabemos de alguien que lo hizo unos 68 años antes, que fue Filippo Brunelleschi. Cuando le dijeron, tú no puedes hacer la cúpula de Santa María de Fiore en Florencia, porque eso es imposible. Claro, era una aberración arquitectónica. Cogió lo del huevo y dice, tan imposible como esto. ¡Cluc! Y le creyeron, y lo hizo. Y ahí todavía se puede ver. Bueno, pues Colón o limitó y sabía quién era Brunelleschi, o alguien, cuando escribió parte de la biografía, se inventó lo del huevo de Colón. Pero nadie habla del huevo de Brunelleschi. Todo el mundo habla del huevo de Colón, porque pues tenía más... que es un detergente, estoy hablando del detergente Colón, que es el que más blanco. Y habéis oído hablar de cuando una situación es difícil, complicada, ha quemado las naves, ¿no? Las naves de Cortés. Quemar las naves, que supuestamente hace mención a un episodio histórico. ¿Habéis oído esa expresión? Quemar las naves, ¿no? Como diciendo, ya no hay marcha atrás. A partir de ahora, adelante. ¿Pero realmente Hernán Cortés quemó las naves? No. Ajá, queremos aquí también ganar puntos. Efectivamente, ¿qué hizo entonces? Las barrenó. No quemó las naves, las barrenó. De las 11 naves que tenía, 10 las barrenó. A ver, fue el momento histórico, más o menos, para que os situáis. 1519, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, ha desobedecido Hernán Cortés sus órdenes. El tío dice, yo me voy a Tenochtitlán a conquistar esto. Y Velázquez le dice, no, tú no vienes, tú me obedeces a mí. Pero claro, su tripulación, la de Hernán Cortés, estaba dudando de qué hacemos, le seguimos a Cortés, porque Diego Velázquez, se llamaba Diego Velázquez, no era el pintor, era el gobernador, manda a Pánfilo de Narváez para que le capture a Hernán Cortés con 2.800 hombres. Y hay un momento en que la soldadesca duda, y Hernán Cortés, para que no haya ningún tipo de duda, para que haya una decisión absoluta, es cuando barrenan las naves, entonces se acabó. Ya no podéis volver. Conmigo y la muerte o la gloria. Y ocurrió lo que ocurrió, bueno, casi es la muerte, ¿no? Con la famosa noche triste y con la chorrada que hizo Alvarado, que casi se los carga a todos. Pero bueno, eso es otra historia también. Pero las barrenan. Igual que pasa con esto. Siempre os ha dicho, el primer parlamentarismo es de Inglaterra. ¿Cómo que de Inglaterra? León. Yo soy leones, por cierto, donde las claves alquímicas están en la catedral de León, no la de Burgos. Hay un libro que te recomendaré, un libro entero, escrito por un catedrático de Historia del Arte, donde te dice todas las claves alquímicas que tiene la catedral de León. Y además te dice que la catedral de León es la piedra filosofal, entera. Toda. Y sobre todo analizando las enjutas, que es la parte interior de la catedral. Pero bueno, es otra historia que luego hablaré contigo. Bueno, pues esto está demostrado, además por la UNESCO ya lo declaró como tal, ¿no? En el año 1188 se producen las primeras cortes parlamentarias por el rey Alfonso IX en el claustro de San Isidoro de León. ¿Y por qué es la cuna del parlamentarismo? Porque es donde están los tres estamentos unidos y con derecho de voz y voto. Los tres estamentos, tanto el clero como la nobleza como el pueblo. Es la primera vez, en 1188. Un siglo después aparecería ya ese parlamentarismo en Inglaterra. Pero claro, fijaros, que es para sacar pecho, por decir, coño, esto es español, ¿no? Qué bien, nos podemos apuntar un tanto. Sin embargo, mirad el país lo que dice. El terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo. Que ahí está hablando de Inglaterra. Digo, ¿será posible? que el cronista no sepa que el primer parlamento del mundo era el leonés. Pero bueno, cosillas de estas. Otra expresión también, la habéis oído hablar, ¿no? Más de una vez, esa expresión de tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. ¿La habéis oído hablar? Levantar la mano el que no lo haya oído hablar. Es que no son de Valladolid. Hombre, por edad, Javier, por edad. Bueno, esto hace referencia a Rodrigo Calderón. Rodrigo Calderón era el valido del valido. Era el valido del duque de Lerma, que a su vez era el valido de Felipe III, ¿de acuerdo? Y por una especie de conjura palacial, que tampoco voy a entrar.
alguna cabeza tiene que caer, la del duque de Lerma no cae de momento, porque además se hace cardenal, pero sí cae la de Rodrigo Calderón. Pero acordaros, Rodrigo Calderón, que era el marqués de Siete Iglesias y no sé cuántos cargos más, si tú le ejecutas en el patíbulo de la Plaza Mayor de Madrid, no le ahorcas. ¿Qué es lo que haces? Pero tampoco le decapitaron, no le hicieron como a Bravo, Padilla y Maldonado. Le degollaron. Que por cierto, el cuchillo de la degollación, nunca le ahorcaron, evidentemente. El cuchillo, el rosario, incluso el manuscrito donde él habla de realmente qué conspiración hubo, porque a él le acusan de envenenar a la reina Margarita, le acusan de brujería, le acusan de conspiración y tal. El cuchillo, como reliquia, la tuvo Miguel. ¿Quién fue? El gran coleccionista de maravillas y tal. Juan Espina. Juan de Espina, un personaje fascinante, un tío increíble, cuya reliquia dentro de su gabinete de curiosidades, que tenía prácticamente de todo, entre ellos, por supuesto, linternas mágicas y cámaras oscuras y tal, era el cuchillo con el que fue degollado. ¿Y por qué sabemos que fue degollado y no ahorcado, aparte de eso? Porque en el convento de las Calderonas, en Valladolid, en las dominicas, se momificó de una forma misteriosa, porque no es una modificación artificial, es una modificación natural. Y entonces está ahí, entonces se sabe. Pero bueno, sin embargo, la expresión popular, como ya veo que no es tan conocida, es: y mira esto, tiene más orgullo que don Rodrigo la horca. Pues no le ahorcaron. Es una falsedad de estas que también convendría desterrar. Lo mismo que pasa también con las brujas. Es verdad que aquí en Europa teníamos la costumbre de quemar a las brujas, pero sin embargo, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, no se las quemaba, sino que se las ahorcaba. Y un ejemplo claro lo tenemos en las brujas de Salem, ¿vale? Ese proceso de 1692 en Massachusetts, en fin. He puesto este ejemplo porque es muy interesante este proyecto educativo, porque es una academia play donde, bueno, de una forma muy graciosa, ciertos acontecimientos históricos los van poniendo con sus dibujitos, con sus leyendas, que es una forma también de acceder a este tipo de conocimientos por parte no solo de gente ya más o menos erudita, sino pues de gente que empieza, ¿no?, con estos temas. Y es muy curioso, y además ahí lo dice claramente, ¿ves? No fueron quemadas, sino que fueron ahorcadas, porque bueno, los puritanos tenían esa costumbre y porque para ellos consideraba que era menos ignominioso la horca que la quema. O lo mismo que pasa con el general Pavía, que dice que entra en las Cortes para disolver la Primera República. No es verdad. La Primera República, que por cierto tampoco dura lo que dura, o sea, al final dura mucho más por la dictadura que tiene el general Serrano. Pero él no entra ni a caballo, ni siquiera entra él personalmente para disolver esas Cortes en enero de 1874, sino que lo que hace es rodear las Cortes cuando están intentando decir si siguen votando a Castelar, como era ya el cuarto presidente, ni más ni menos, la rodean las Cortes y al final manda a las tropas que entren, pero ni siquiera él llega a entrar. Pero ahí se disuelve oficialmente las Cortes, pero no se disuelve oficialmente la República. ¿Por qué? Y aquí viene la otra historia. Porque el general Serrano realmente, fijaros qué dato más curioso, realmente es el primer presidente de la República, el primero y el único. Porque los demás, los cuatro primeros que hubo, Pi Margall, Salmerón, Castelar y el otro, que no me acuerdo ahora, no llegaron nunca a ser presidentes de la República, porque no habían abolido la Constitución anterior, que era monárquica, ¿vale? Que era la Constitución, en fin, la que sirvió para que al final Isabel II, en 1868, con la gloriosa, pues pusiera los pies en polvorosa. Esa Constitución todavía no se había abolido. Ya sabéis que es cuando llega también Amadeo I de Saboya, cuando matan a Prim, en fin, el desmadre. Amadeo de Saboya se va diciendo: este país es ingobernable, qué curioso, ya lo decía en 1870, este país es ingobernable, y es cuando se produce ya lo de la República, en 1873, 74. En enero es cuando el general Pavía disuelve y no entra el caballo con sus cataplines, como siempre se ha dicho, y sí que es cuando se disuelve, es con Martínez Campos ese asunto, en diciembre de 1874, y realmente el general Serrano, que ya sabéis que incluso hay una acusación velada, ¿no?, de que realmente él fue el ejecutor del general Prim, pero es cuando ya se clausura de una forma definitiva esa Segunda República. O sea que
la Primera República. La Primera República no duraría exactamente esos 9 meses, como os ha dicho, sino que casi llegó a durar casi 2 años, porque, aunque era una dictadura presidencialista, pero fue el general Serrano el que realmente, tendríamos que decir con autoridad y desde un punto de vista jurídico, que fue el primer y único presidente de la República, a pesar de que hubo otros 4 anteriores. Son pequeños detalles chorras. Otra de las cosas, bueno, ya sabéis que son estos 2 personajillos, ¿no? Personajillos y personajazos, porque influyeron mucho, ¿no? Carlos IV y su mujer María Luisa. Bueno, pues aquí no se ve, pero en algunos cuadros de Goya aparece un parche en la sien. Creo que tengo aquí. Con la infanta María Josefa de Borbón, ahí se ve. ¿Ese parche qué significa? ¿Es un error de Goya o realmente significaba algo? Unos dicen que era una especie de melanoma. Entonces, que tenía ahí esa mancha, y por lo tanto, pues es verdad que esta mujer al cabo de un año murió. Pero no, era una moda estética. Se ponían ese parche porque pensaban que así estaban más guapas. Bueno. Y era una moda francesa. Entonces lo digo porque se aparece también con la duquesa de Alba, también tiene también ese parche, ya te digo, pero no es un parche que tenga unas propiedades taumatúrgicas o terapéuticas, sino era, muchas veces, a veces sí, a veces también tenía una parte de morfina y tal, pero muchas veces era por una cuestión decorativa que en aquella época, por lo que se ve, se llevaba bastante. O ya que hablamos de Goya, por ejemplo, cuadros mal atribuidos y otros cuadros que están apareciendo, como en Écija, que ha aparecido un cuadro nuevo. Pero, por ejemplo, la lechera de Burdeos no es suyo, sino que parece que sería de Rosario Beis, que era la hija de Leocadia Zorrilla, que era su ama de llaves y algo más, ¿no? Con derecho a roce. O el Coloso famoso sería uno de sus discípulos valencianos, que sería de Asensio Julián. Bueno, pues son pequeños errores que poco a poco se van demostrando que no corresponden a ese pintor, a pesar de que podrían haber sido suyos, pero al César lo que es de César. O, por ejemplo, el caso del tío Camuñas. ¿Cuántas veces hemos dicho que ven el tío Camuñas? ¿Sabéis quién era realmente el tío Camuñas, no? Era un guerrillero de la Guerra de la Independencia, Francisco Sánchez, llamado o apodado Francisquete. Y el pobre hombre, para que veáis cómo son los niños de la historia, a veces cómo somos tan injustos. Bueno, esto tiene que ver, matan a su hermano, en fin, era un tío pacífico, hacía de correo en aquella época, en esta localidad toledana, y cuando llegan ya los franceses, sobre todo con el general d'Armagnac, matan a su hermano, hace tropelías, él crea una cuadrilla de 40 hombres, y por supuesto, pues hace una escabechina, siempre en esa guerra de guerrillas con los franceses. Y los franceses, cada vez que veían la cuadrilla de Francisquete, ¿qué decían? Sabían de dónde era, que era de Camuñas, que viene el tío Camuñas. Al final le capturan en Belmonte, en Cuenca, le fusilan y el pobre, con 49 años, ahí se queda frito. Pero la expresión francesa de que viene el tío Camuñas se quedó en el inconsciente colectivo, hasta el punto de que un héroe de la Guerra de la Independencia se convirtió en un coco, en un sacamantecas de poca monta, que es el tío Camuñas. Bueno, cosas injustas, pero que conviene un poco también reconocer y valorar. De hecho, su busto está en Camuñas, como no podía ser menos, allí en la plaza del ayuntamiento. O Julio Cervera Baviera, ¿sabéis lo que descubrió este hombre? La radio. La telefonía sin hilos. La telegrafía sin hilos ya había sido descubierta unos años antes por Marconi, pero la telefonía sin hilos también se le atribuye a Marconi, pero él, 11 años antes, ya hizo una transmisión desde Javia, Alicante, hasta Ibiza. Pero no por el código Morse, no telegrafía sin hilos, es decir, aquí no se utiliza ya cables, sino telefonía, es decir, la voz, 11 años antes que Marconi, este ingeniero de Castellón. Y sin embargo, un tío desconocido, y nadie sabe quién es Julio Cervera. Una vez más hay que rescatar del olvido a nuestros personajes, porque en España ha habido gente que ha aportado muchísimo y sin embargo siempre, a veces atribuimos muchos de los méritos a personas que también lo tienen, como evidentemente Marconi, pero una vez más al César lo que es del César, para que lo sepáis. En fin, y tantas cosas que os podía contar, pero tenemos 45 minutos, el tiempo es justo y además falta otra ponencia, ¿no? Y como siempre me gusta recomendar libros, aquí os recomiendo un par de libros donde a mí me han servido para suministrarme con algunos de estos casos y algunos más que no cito,
porque ya digo que serían demasiados, pero que viene bien tenerlos en cuenta, ¿no? Por una parte, el de Santiago Tarín, que ya tiene unos cuantos años, y un poco el que es más moderno, que es el de las hermanas Lara, que creo que las conocéis, ¿no? Las mentiras de la historia de España, es decir, nos han metido muchos bulos desde tiempo inmemorial, algunos ya los hemos descubierto, otros todavía quedan por descifrar muchísimo. Por ejemplo, todavía se sigue diciendo el bulo de si Hitler murió o no murió, se suicidó o no se suicidó en el búnker de Berlín. Todavía pues hay obras donde dice que estuvo en Argentina, que estuvo en Galicia, que estuvo en Uruguay, etcétera, etcétera. Cuando hoy se sabe perfectamente la verdad absoluta. Pero bueno, tantas y tantas cosas que se os ha dicho, que también es bueno que se sepan, ¿no? A veces es verdad que se nos cae un mito, pero yo creo que lo importante de la historia, y sobre todo a los que nos gusta la historia, a los que nos gusta la divulgación histórica, yo creo que todos los que estamos aquí participamos de esas inquietudes, incluso de estas obsesiones, también nos gusta saber lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es un bulo, lo que es una fake news, lo que es una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque ya bastante tenemos con la realidad, que a veces es espantosa, como para que encima nos intenten tomar el pelo con otro tipo de realidades o historias paralelas. Entonces yo creo que siempre es bueno, ¿no? Ser equitativo, ser objetivo. Es verdad que lleva más tiempo intentar averiguar esto, pero también es gratificante, ¿no? Sobre todo cuando descubres o desvelas uno de estos bulos. Luego lo publicamos en los libros, ¿verdad, Has? Luego nadie nos hace caso, da igual, pero ahí queda. Pero claro, todo queda ahí, tanto la verdad como la mentira. De hecho, muchas veces se piensa y dice, bueno, es que esto lo he descubierto en un manuscrito del siglo XIV. Ya, pero es que aunque sea del siglo XIV no quiere decir que sea verdad. La donación de Constantino estaba en un documento del siglo VIII, y eso no era verdad, pero alguien lo falsificó. Y el voto de Santiago está en un documento del siglo XII. O toda la historia de, pues no sé, del ciclo del Grial, por ejemplo, con toda la búsqueda del Grial, pues la gran mayoría es mentira, todo. Pero son mentiras que a veces tienen un trasfondo, y eso es lo importante, idealizado, pero también simbólico, a veces también arquetípico, que también ha servido un poco para afianzar determinados valores, sobre todo valores de identidad, a un cierto grupo, a una cierta nación, a un cierto lugar. Y claro, y al final conviene que eso sea verdad. Ya sabéis que, aunque una mentira se repita 1000 veces, no deja de ser mentira. Hay gente que sí se quiere creer estas mentiras, por eso, por cuestiones ideológicas, políticas, religiosas, da igual. Pero la verdad es la verdad, y aún así todavía nos queda mucho por descubrir. Pero yo creo que es bueno saber que la historia tiene muchísimos elementos todavía oscuros, es como un puzzle con muchas piezas, algunas piezas están mal colocadas, pero bueno, poco a poco se van colocando. Es cierto que cuanto más atrás te vas en el tiempo, más difuso es todo, pero es bueno, por lo menos, que las piezas que están mal colocadas, o bien quitarlas, porque desentonan, o bien colocarlas en su lugar correspondiente del puzzle. Y bueno, en este caso, pues lo que he intentado es un pequeño viaje por nuestra historia. La mayoría de los ejemplos que os he puesto son españoles, pero que siempre es bueno, ¿no?, saber quién es quién dentro del mundo de la historia, y que este teatrillo histórico, por lo menos si alguien nos quiere tomar el pelo, ya sabéis que ahora muchos partidos políticos nos quieren hacer una reconstrucción de la historia y quieren crear mitos que no son ciertos. Allá cada cual si se los quiere creer, pero si tenemos una base histórica es la mejor manera de que por lo menos no nos tomen el pelo. Y si nos toman el pelo, por lo menos que sea consciente, por lo menos saber que estamos jugando a este teatrillo. Así que con esto y un bizcocho, creo que la próxima charla no es a las 8. Muchas gracias.